Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. La música, sus gentes, su historia como fuente inagotable de investigación. El proceso de conocer nuestras raíces para conocer nuestros presentes. La reivindicación necesaria de los que estuvieron, hicieron y por esa razón muchos estamos. Hoy nos vamos, como digo, al campo de la investigación, pero también de la gestión cultural y sobre todo de la pasión por la música. Solo hay que acercarse a alguno de los escritos de nuestro invitado de hoy para empaparte de todo ello. Un inmenso placer recibir hoy a la palabra, a la obra de Ignacio Faulín. Bienvenido, Ignacio. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un placer. ¿Te ha parecido bien esa descripción de investigador y de...? Sí, porque, bueno, mi trayectoria ha estado unida tanto a lo que es la investigación como a lo que decías también, a la realización de actividades y de muchísimos conciertos de música, ¿no? Es decir, estoy en los dos terrenos. Totalmente. Nada, viendo estos días tu biografía, la verdad es que sí, aparte de la cantidad de cosas que has hecho y que ahora veremos que son alucinantes, además, bueno, desde esa pequeña aldea gala, ¿no? que es Logroño. Bueno, casi vamos al final, justo has venido... Nos honras con tu presencia en el estudio Alfonso Santisteban, porque has venido, hoy presentas en la librería Argonauta, que ya cuando la gente escuche esto ya lo habrás hecho, el segundo volumen de Hola Mr. Pop, este fantástico libro que has escrito. Son gratificantes, ya te quería preguntar, estas presentaciones, es decir, es como ya un reconocimiento al trabajo que se ve que ha durado tantos años. El ponerte a presentar ahora el libro son realmente gratificantes, es una manera de recoger, es como cuando un director de cine estrena la película y espera los parabienes o no del público. Sí, para mí es muy gratificante dar a conocer pues un trabajo que has estado con él años ahí, pues eso, enfrentándote con el material tú solito, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, pues después de tanto tiempo, que la gente pueda disfrutar, conocer lo que tú haces, para mí es muy satisfactorio, ¿no? ¿Y de dónde viene, por cierto, esa pasión por la arqueología musical? Que esa pasión que compartimos, pero que bueno, que en tu caso aparte es meticulosa, aunque vayamos luego más allá de tus primeros recuerdos musicales, en concreto esa arqueología musical, ¿de qué viene? ¿Cuándo notas tú que dices esto me...? Sí, bueno, pues muchas veces lo pienso y creo que nace, mira, no soy, vamos, no es nada original, pero bueno, a mí hace, pues eso, cuando era adolescente, con 14 o 15 años, pues me llegó la música con mucha fuerza, ¿no? La música pop del momento, el pop, el rock, etcétera. Entonces, yo siempre pues, tenía esa parte de disfrute que por supuesto, eso se da vamos, es algo que forma parte de nosotros y lo que pasa es que después la música yo siempre cuando me llegó la veía desde una doble acepción, ¿no? Por una parte estaba el goce y por otra parte estaba el hecho cultural, digamos. A mí desde niño, desde bastante niño, bueno, me gustaba mucho leer, la historia me gustaba mucho y bueno, todo estaba encaminado, no era mal estudiante y todo estaba encaminado a que fuera licenciado en filosofía y letras, por ejemplo. No sé, era un poco esa línea, ¿no? Y la música, claro, cuando me gusta, pues siempre, ya desde el principio, me gustó también toda la tramoya histórica, es decir, todo lo que era, de dónde venía, a dónde iba, por qué esto se hacía así, quiénes antes de esta persona habían hecho esto y aquello. Entonces fue un poco la traslación de mi gusto por la historia a lo que es el pop, y ese fue mi comienzo, e incluso hizo que, no sé, esto dentro de la ingenuidad propia de la edad, hasta cambié de carrera, ¿no? Iba a hacer filosofía y letras, al final hice periodismo, pero bueno, siempre yo creo que esa es la contestación. Era el gusto por la historia estaba en un servidor pues desde que era muy pequeño, ¿no? Desde que era pequeño siempre me gustaba y después, pues bueno, eso lo llevé a este mundo nuestro.
Y si concretamos esos primeros recuerdos musicales en discos, en publicaciones, en programas de radio, ¿de qué te acuerdas? Bueno, yo entre 1975-76, entre mis 14 y 15 años, pues ya digo, me llegó la música con bastante fuerza y entonces pillaba todo lo que me gustaba. Realmente entre el 76 y 77, que es cuando ya se asienta un poco mi gusto, pues me gustaba tanto la explosión un poco de lo que era el punk y tal, o el pop rock británico de la época, por ejemplo, Dr. Feelgood y este tipo de historias. En el 77, pues por los primeros, o sea, Sex Pistols, Jam, etcétera, con lo que era la generación como dirían los otros, nuestros hermanos mayores, que eran los 60 y tal, que era un poco los Beatles, los Stones, etcétera, etcétera, Dylan y tal. Yo cuando recuerdo que vi con 15 años Help, la segunda película de los Beatles, y para mí fue una alucinación, las canciones y tal. Yo estaba, pues, esa historia que a todos nos ha pasado de pronto, en esa edad, además, que eres muy virgen en tantas cosas, pues resulta que de pronto descubres, bueno, recuerdo que vi en mi ciudad, en Logroño, una matinal precisamente con esa película de los Beatles y también con el famoso documental del concierto de Altamont de los Stones, ¿no? Y bueno, yo salí de ahí ya cambiaba mi vida para siempre, ¿no? Era decir, ya empecé a comprarme dentro de la magra economía de un adolescente, pues discos, etcétera, y intentaba escuchar todo lo que había alrededor y bueno, pues no sé, recuerdo desde Para Vosotros Jóvenes en Radio Nacional o la SER también, los 40, escuchaba un poco todo al principio porque todo me llamaba la atención y de todos los lados iba absorbiendo cosas, ¿no? Es un poco, pues, lo que tiene esto de los primeros tiempos, eran cada día, cada semana, era descubrir. De pronto me acuerdo cuando escuché a los Beach Boys por primera vez, me compré después, ahora sonrío porque tengo toda la discografía prácticamente de ellos, pero me compré en el 77, me acuerdo, un doble LP de ellos, 20 canciones y tal, esos dobles LPs a precio reducido, 600 y pico pesetas de la época, que las dejé casi en el mostrador de la tienda de discos, casi en duros, en pesetas, pues, la hucha y tal, y llego a casa, me pongo el disco, alucinaba, ¿no? O sea, eran los temas más conocidos casi del grupo. Es decir, cada día, cada semana era descubrir muchísimas cosas, ¿no? O sea, cuando iba conociendo, pues no sé, me pasó con todos los nombres también que iban saliendo de la época hasta llegar a finales de los 70, la New Wave, etcétera. Todo eso a mí me volvía loco cada día, ¿no? Qué bueno. Bueno, y como decías antes, cambias la idea primigenia de estudiar filosofía y letras por el periodismo, ciencias de la información en la Universidad del País Vasco, ¿no? Exacto. En el año 79, con 18 años recién cumplidos, empecé a estudiar periodismo. Para entonces ya había empezado a hacer alguna colaboración en la SER en mi tierra, en Logroño, en Radio Rioja. Ahora es SER porque lo compró la SER hace poco más de un año. Ahora es antes era emisora asociada a la cadena SER y ahora es emisora 100% de la SER. Sí que era la época estas que había emisoras que eran casi de familiares, ¿no? Exactamente, porque era EAJ18, había sido una emisora pionera de una familia que la tuvo hasta hace muy poco tiempo. ¿Y qué hacías en esas colaboraciones? Hacía colaboraciones musicales, pues con un locutor que también era colaborador, pero era bastante más mayor que yo. Yo los discos que tenía, las noticias que escuchaba, pues bueno, yo seguía un poco, no he mencionado, pues las revistas musicales también de la época, ¿no? Yeah. Sobre todo, para mí una revista importante fue Vibraciones, que en el fondo, como bien sabes, es el origen de lo que hoy en día es Rock de Luz, ¿no? Sí. En Barcelona y tal, primero con Ángel Casas,
Bueno, pues yo desde el año 76, con 15 años, estaba comprándome la revista y también me compraba Popular 1, pero no era tan fiel a esa revista. Me Ah, gustaban más Vibraciones. ah, Y después era un poco... La información la sacaba de todos los lados. En televisión en la época, pues recuerdo Popgrama, ujú. que comenzó en octubre del 77 y que fue un programa de referencia. Y antes había visto algún otro musical pop, mundo pop, algún programa de estos, pero bueno, es decir, escuchaba todo, veía, escuchaba, leía todo lo que podía Todo lo que porque era podía. mi pasión, Claro. mi afición y bueno, pues y además es que tantos años después esas revistas primeras las sigo conservando. Qué bueno. Con lo cual, bueno, pues como suele pasar también, pues en casa pues hay algún expediente de despido ya en marcha, ¿no? Totalmente. Y en esos años de ciencia de la información en la Universidad del País Vasco, ¿recuerdas ya colaborar también con Sí, revistas? sí, estuve colaborando primero ya digo, en la cadena SER entre el 79 y el 82, estuve también colaborando en Radio Nacional, Ujú. también hicimos nuestros propios fanzines en la época. Mm. Hay un libro que salió en los 90 de los ilustres Quique Babas y Quique Turrón. Sí, es la historia de los fanzines en España, sí. Exactamente, ahí salen mencionados y bueno, hicimos 5 fanzines de título cada uno diferente, Qué bueno. porque los hacíamos en una imprenta, cosa que también era un poco sacrílego, pero bueno, los hacíamos en una imprenta y entonces, por aquello de los permisos de entonces que había que, no lo sabría contar bien al 100%, Mm. pero el caso es que sacamos entre los años 82 y 83 5 revistas, fanzines diferentes, ¿no? Vale. Bueno, ya tu primera acción profesional es la programación de Iberpop en Mm. 1984, que, bueno, es casi una idea tuya, ¿no? ¿Cómo surge la oportunidad de repente en una ciudad como Logroño de convencer para hacer un evento así, de alguna manera, que no solamente fue pionero en los festivales, sino incluso en lo que genera casi jornadas de networking, ¿no? De que la gente se juntase, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues yo estaba, vamos a ver, yo acababa de terminar cuarto curso de periodismo, entonces eran 5. Entonces, al terminar el cuarto curso, pues estoy hablando de hace 39 años, Ujú. que no es moco de pavo. Pues cogí y yo allí sin cumplir 21 añitos, pues cogí y llamé, bueno, le conocí en unas jornadas de cine y después llamé para tener una entrevista con el consejero de Cultura de la época. Apenas La Rioja llevaba como muchas autonomías entonces, llevaba un año solamente, ¿no? Y Mm. entonces, como comunidad autónoma. Y le comenté así, a calzón quitado, le dije, oye, yo creo que esto estaría bien, hacer unas jornadas. Yo había estado en el Ateneo, allí en La Rioja, el Ateneo Riojano, Ujú. había hecho algunas cosas aficionadas, con cantautores, con folk, con cosas de este tipo. Ujú. Y entonces, pero no tenía mucha más experiencia en el asunto de organizar conciertos, ¿no? Y lo curioso es que tuve una entrevista, él me escuchó, y digo, ¿por dónde? Yo ni idea por dónde iba a salir el asunto, y un mes más tarde me llamó para hablar y tal, y en la segunda reunión me dijo, pues mira, adelante, Hala. vamos a hacer esto, porque era la época en que estas cosas, estamos hablando de, esto era año 83, mes de septiembre, ni un año antes había entrado Felipe González en Madrid, en Mm. el gobierno nacional, y en La Rioja las primeras elecciones autonómicas también habían sido hacía poco tiempo, Sí. en la primavera del 83 y también, bueno, y entonces este tipo de actividades estaban muy, no ya un festival, pero sí que hacer actividades Sí. juveniles y con un sello diferente sí que se hablaba de ello. Y entonces, bueno, la verdad es que lo del festival fue poco a poco la Ujú. evolución. Sí que es cierto que el festival, pues
sí, en ese momento fue pionero. En esto de la música y de la historia de nuestro pop y rock, yo creo que siempre ha sido esto un poco el matar al padre, ¿no? Es decir, cada generación diferente quería pues tener su propia, digamos, personalidad. Festivales había habido a finales de los 70, ese tipo de festivales tardo hippies, un poco pues como las Noches Rojas de Miguel Ríos, como había entonces se llevaba aquello de las 12 horas de no sé qué, las 14 de no sé cuántos, aquellos festivales, bueno, Canet en Sí. Cataluña, etcétera, León, el famoso de Burgos del 75, ese tema un poco hippie había existido, pero eso a la altura de los años del 80, 81 había pasado totalmente a la historia. De hecho, yo siempre menciono a Siniestro Total, su famosa canción Matar hippies en Ascíes, que era un poco marcando territorio y Sí, marcando sí, época, ¿no? sí. Eso se había acabado. Ajá. Y entonces, aquí, en una ciudad como Logroño, que no tenía ninguna, digamos, trayectoria en festivales de difusión y nada, pues nosotros arrancamos con una primera edición con un presupuesto pequeño, eran 2.200.000 pesetas del enero del 84, que aunque hayan pasado tantos años, era muy Muy poco. poco. Y allí, de pronto, entre el 5 y el 8 de enero de aquel año, pues por Logroño aparecieron Dinarama presentando con Alaska su primer álbum, Canciones Profanas, recuerdo, Nacha Pop, Danza Invisible y La Mode con el zurdo. Ajá. Aparecieron por ahí también Diego Manrique, no, Ordovás iba a decir, pero estuvo en la segunda edición. Estuvo también Carlos Tena, que entonces estaba muy presente en la televisión, y Miguel Ángel Arenas, que en aquel tiempo era un periodista muy, muy activo, y bueno, y entonces eso y un par de películas más, esa fue la primera edición, eso fue el comienzo. E incluso hicimos una cosa, un cartel, que aquello fue muy provinciano, pero salió en toda la prensa nacional. Hicimos un cartel en el que había un garaje, una fotografía, una pareja besándose. Y cosas de la época, resulta que la chica, según quien bueno, algunos de los que vieron la imagen, pues pensaron que eran dos chicos besándose en un garaje. Bueno, una cosa muy chusca. Pero el caso es que apareció por ahí el presidente del Tribunal Tutelar de Menores de la época y lo denunció. Denunció el cartel. Eso que ya en aquel momento, estoy hablando a finales del 83, comienzo del 84, era ya de opereta. En aquel momento vino de maravilla, porque de pronto yo recuerdo desde Televisión Española en la época, toda la prensa nacional sacaron el tema, incluso con foto, etc. Y eso nos vino bien, vino bien porque dio una imagen como de, bueno, pues que era una cosa nueva que se hacía, etcétera, etcétera. El tema, la mayor difusión de esa primera edición vino por eso, vino por ahí. Bueno, no hay mejor publicidad, claro. Claro. Bueno, ¿y cuántas ediciones estás y por qué decides en un momento dado dejarlo? Vamos a ver, estuve 7 ediciones entre el 84 y el 90. Fueron ediciones en las que el festival creció muchísimo, o sea, cada año, aparte, pues ya digo, en una comunidad la menor en extensión y población de España, que de pronto ya en la tercera, cuarta edición, ya los medios de comunicación le hacían mucho caso. Nosotros ya vendíamos aquello y pues como la cita anual, la gran cita anual del pop español, había ciclos ya de debate pues de 15, 20 personas, muchos artistas del momento. Pasaron, pues en esas 7 ediciones pasaron pues yo creo que casi todos los nombres importantes de la época. Salvo algún nombre que no solían actuar. El festival siempre ha sido a comienzos de año, en los primeros días de enero. Y
y entonces había algún artista que no actuaba nunca en esas fechas. Recuerdo Radio Futura en la época, pero en general casi todos los artistas del momento, desde, yo qué sé, desde Loquillo y Trogloditas al último de la fila, Héroes del Silencio, etcétera, un largo, etcétera, ¿no? Incluso creamos unos premios, los premios Iberpop, que se celebraron en los años 89 y 90, lo llamábamos la Noche del Pop Español, hacíamos exposiciones también relacionadas. El festival se centró, aunque también tuvo invitados de otras facetas de la cultura. Fundamentalmente nos centramos, la idea y la personalidad del festival era esa, la cita anual del pop español. Y durante esas ediciones, esos años, pues es cierto que no parecía, ¿quién lo iba a decir?, que festivales en España no se hablaba casi nada de ello en los 80, ¿me entiendes? Totalmente. No se hablaba, después ya, pues en los primeros 90 ya empezaron a salir algunos, pero en esas ediciones estábamos nosotros con una idea, yo creo que éramos un equipo bastante joven, el mayor era yo, y era un veinteañero entonces, y entonces estábamos ahí con toda la ilusión del mundo, y son unos años que bueno, algo debimos hacer bien porque el festival de una u otra forma sigue existiendo. Y siempre con el ayuntamiento, ¿no? Digamos como socio, como partner. Lo organiza el Gobierno de La Rioja y el Rioja. Ayuntamiento de Logroño es colaborador principal. Sí. ¿Y se notaban los cambios cuando cambiaban las tendencias políticas en eso? ¿O al final conseguisteis tal personalidad que realmente...? Al final sí, hubo un momento, después de la cuarta edición, recuerdo que hubo un cambio político y hubo sus dudas, pero al final lo que ya les interesó sobre todo a los nuevos inquilinos políticos, lo que les interesó sobre todo es la difusión. Claro. La difusión ya entonces para una comunidad como La Rioja era algo que se veía, y eso que, fíjate, estábamos años luz, décadas luz de lo que hoy en día hablamos de turismo cultural, etcétera, etcétera. Esas cosas no se planteaban entonces, no se hablaba mucho entonces de eso. Yeah. Pero sí que nosotros le echamos muchas ganas y ambición al asunto, ¿no? Y vimos que el público respondía, los medios respondían. ¿Qué más podíamos pedir, ¿no? En aquel tiempo? Bueno, totalmente. Y bueno, y como decías antes, bueno, de Iberpop se transforma en actual, que continúa a día de hoy y que de hecho tú sigues programando también cosas, ¿no? Exactamente. He estado en 3 épocas diferentes en el festival y mi labor siempre ha sido pues programación, fundamentalmente programación, y ahora también producción de algunos espectáculos. En esta última edición que se va a realizar del 2 al 7 de enero, yo llevo la producción de 9 de los artistas. Y bueno, y paralelamente en esta carrera renacentista multidisciplinar que caracteriza, también has escrito libros, ¿no? Una decena según tu biografía. ¿Cuál fue el primero? En el festival hicimos los libros catálogo de las exposiciones 3 décadas de pop y rock en España. Una vez más, mi interés por la historia. Qué bueno. Eso es una exposición que se inauguró en la edición 89 del Festival Iberpop y que después estuvo en bastantes ciudades. Y ese año lo celebramos. Pues ese año se cumplían entonces 30 años de los primeros discos del dúo dinámico. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto y bueno, la verdad es que pienso que era una exposición bastante bonita, bastante chula y tal, con muchas portadas de publicaciones, vídeos, etcétera, etcétera. Qué bueno. Y bueno, ya has colaborado con un montón de prensa especializada, Rock Deluxe, Ruta 66, bueno, también en la radio. O sea, es algo también que siempre te ha... Sí, estuve trabajando también durante un tiempo en Onda Cero, haciendo programas
bastantes programas musicales. Hacías temporadas, presentabas un proyecto de Sí, de pronto pues llegué a hacer hasta 5 programas semanales en algún momento. Eran en una línea también de música hispana, que es una cosa que siempre me ha gustado bastante, Ujú. no solamente el pop y el rock, que por Sí. supuesto, sino también pues otra serie de géneros, Mm. etcétera. Lo que siempre he sido es una persona muy abierta Ujú. musicalmente. Mm. Es decir, no puedo estar toda la vida escuchando a los Stones y a los Beatles Está y a claro. muchísimos más, y a Elvis Costello y a los Clash y a Mm. 80.000 históricos de nuestra música, de nuestra música, hablo Sí, de la que nos gusta, sí, sí. sino que después, pues y yo cada vez he ido ampliando y ampliando y ampliando. Por ejemplo, a mí en los 80, pues un tema que me salvó mucho y tal, y mi interés por la música y mi gusto por la música fue lo que los anglosajones llaman la world music, ¿no? Ujú. Porque eran música de países que habitualmente no tenía referencias, Claro. y que de pronto, por cuestiones H o J, pues de pronto pues conocí a esa gente pues que hacía cosas en Marruecos, país muy del momento, en Túnez, en Egipto o en Indonesia, ¿no? Ujú. Y entonces eso, por ejemplo, y después me ha gustado mucho, pues no sé, es que Mm. me gusta casi todo. Sí, Y sí, después no me ha gustado nunca quedarme tampoco, ya. no hay cosa que más odio cuando me suelo encontrar a veces gente en la calle, gente de mi edad o de mi generación, 2 años arriba, 3 abajo, que te dicen: "Oh, guau, cómo me acuerdo de los años, de cuando empezaste con el festival, etcétera, etcétera. Aquellos sí que eran tiempos, esa música", Sí. esas frases La que me frase suenan, lapidaria pues, ya. me suenan con todos mis respetos, me suenan a mi abuelo, a mis abuelos, Sí, sí. cuando, no sé, cuando a mí me empezaba a gustar la música, ellos me decían: "Joder, es que en los tiempos Mm. cuando estaba don Antonio Machín", que por Ya. cierto me gusta mucho, y Sí. en fin, no, a mí me gustan unas cosas y otras. Ya, ya. Y hoy en día todo lo que es el tema, lo que se llama el tema urbano y el trap y el reggaetón y compañía, a mí hay muchísimas cosas que me gustan. O sea, que eres una persona curiosa, además. O sea, te Curiosa, interesa. pero lo he sido Sí. siempre. Soy Mm. una persona que siempre he tenido muchísimo interés por ver lo que se va haciendo y tal. He tenido de pronto, pues, y también viajar, etcétera. Ujú. Pues no sé, recuerdo, por ejemplo, la música brasileña me gusta en general. Ujú. No solamente lo que se llama la música popular brasileña, sino muchas cosas. Sí. Y de pronto, pues, estuve allí hace muchos años, vamos, 2 semanas y tal, y entonces, tomas contacto con el país, escuchas, etcétera. En fin, es una continua búsqueda de cosas que me atraigan, y me da lo mismo que sea el gamelán de Bali, que el último grupo que ha aparecido Sí. de rock no sé, en Teruel, ¿no? O sea, es decir, que me gustan cosas muy variopintas. Qué bueno. Bueno, y sobre todo has sido promotor, ¿no? ¿Qué recuerdas de tus primeras producciones? Sí, vamos a ver, como te estaba comentando, pues cuando yo comienzo en esto, pues el festival para mí fue mi bautizo de fuego profesional, y fuimos aprendiendo paso a paso, Ujú. pues todo lo que era pues organizar no ya solamente un concierto, sino muchísimas actividades alrededor, Claro, ¿no? claro. Eso fue como los años del festival. Ahora lo pienso y digo: "Joder, fue como una especie de máster para mí", ¿no? Ujú. Digo, los años del festival, los primeros, los de Iberpop, simplemente esas 7 ediciones para mí fueron, Ujú. bueno, han sido fundamentales para dedicarme a la música, Ujú. porque me dio el bagaje de conocer ese mundo. Si no hubiera estado en el festival, pues vaya usted a saber, ¿no? Claro. Pero eso ya me hizo entrar ya desde bastante joven en el mundo este y continuar con él. Entonces, pues he hecho muchísimas cosas, y es mi trabajo de cada día, ¿no? Yo los 365 días del año, pues estoy con la mentalidad puesta en la música y en el mundo que me gusta.
Porque bueno, hacer una lista de todo lo que has hecho desde Serrat, Sabina, Alejandro Sanz, Aute, Sergio Dalma, Carlos Cano, Gran Wyoming, Manu Chao, Duncan, bueno, y como digo, inacabable, y además de todo tipo de géneros, de pop, rock, flamenco. Si te pongo ahora en el brete de decir con cuál has disfrutado más. Uf, siempre es una pregunta. Pues por supuesto, hay conciertos que los tienes como muy presentes siempre. Yo recuerdo que, por ejemplo, el famoso Omega de Morente, Uh-huh. hicimos la premiere en Logroño, Uh-huh. en el festival actual en el año 97. Uh-huh. Eso es un concierto que tengo, vamos, y sobre todo mm, por el concierto y por la trastienda también del Uh-huh. concierto, ¿no? De Uh-huh. la relación entonces con los que participaron y tal. Después hay muchísimos. Siempre, como te decía, el tema histórico, recuerdo que en el año 97, esa misma edición, casualmente, hicimos un concierto uniendo, digamos, grupos del momento con algunos nombres históricos de nuestra música entonces, ¿no? Un concierto que recuerdo después se emitió en Radio 3 y que, bueno, estuvieron Los Planetas, El Niño Gusano, hablo del 97, repito, Doctor Explosion, Uh-huh. y los del Tonos. Uh-huh. Y los artistas clásicos eran Miki, Gaby de los Salvajes, Gaby Alegret, el cantante de Los Módulos, Pepe Robles, Uh-huh. y José María Granados. Uh-huh. Hicimos un concierto, pues ese tipo de cosas, Qué y de maravilla. estas ha habido eso, pues a mí tengo un recuerdo de eso estupendo. Además, después sé que, por ejemplo, Miki, pues con Jorge Explosión, ha tenido mucha relación Sí. y empezó con ese concierto. Sí. Y empezó con ese concierto y así muchísimas cosas. Sí. Hay conciertos que no sé, tengo gran recuerdo, por ejemplo, de Sabina, por ejemplo, en el año 2000, de su disco quizá más celebrado de toda su carrera, el 19 días y 500 noches, hicimos un concierto de la gira y después de ese concierto hay varias canciones en el doble CD que apareció poco después y nos sobran los motivos. Uh-huh. Incluso hay una canción que Sabina menciona Logroño dentro del concierto. No sé, se me ocurren estas, pero podría decirte decenas. Por supuesto, cuando tienes una trayectoria que has hecho muchísimas cosas, pues también hay cosas que tienes menos recuerdos. Hay recuerdos maravillosos, agradables e incluso reguleros y tirando a mal, ¿no? Pero bueno, eso es lo normal de una trayectoria larga y el que diga que no, pienso que no está diciendo del todo la verdad. De hecho, te iba a preguntar ahora eso, que te decía con cuál habías disfrutado más, que cuál era el que más quebraderos de cabeza te había dado. Pues hombre, a mí me han dado quebraderos de cabeza, sobre todo los conciertos, porque con los años pues, he hecho muchos conciertos también como promotor. Claro. Hemos tenido éxitos clamorosos y hemos tenido también, pues... fracasos clamorosos. También. Yo recuerdo pues haber hecho... pues no sé, conciertos, por ejemplo, de el mismo Alejandro Sanz, hicimos en el 2004, creo recordar, y no nos salió bien. Bueno, las cosas son como son, no acertamos, era un momento en el que lo hicimos también en nuestra ciudad, y eso que desde hace bastantes años, desde comienzos del siglo, estamos trabajando también en toda España, ¿no? Pero bueno, en Logroño hicimos un concierto de Alejandro Sanz que fue pues que perdimos bastante dinero. Pero bueno, esas cosas ocurren, y lo bueno de estas historias, cuando has sobrevivido a cosas de este tipo y tal, yo también al final estoy orgulloso dices, mira, tienes una trayectoria, llevas años, has tenido momentos buenos, malos, pero has
Los malos también, bueno, vamos a las frases tópicas de nuestro idioma, dice perder para aprender o cosas Claro. de estas, pues también me han Sí. hecho tomar otra dimensión de las cosas y en ocasiones, pues bueno, nunca viene bien esas cosas, pero también han servido para que tomemos otros derroteros con según qué proyectos, etcétera, etcétera. Bueno, no, hombre, a mí lo que me parece fascinante, bueno, aparte, ahora ya eres, desde hace mucho tiempo ya promotor a nivel nacional, haces muchas cosas de eso, pero que de repente, joder, empezaste en una ciudad, ¿no? Como Logroño, que es una ciudad pequeña, de provincias en el amplio sentido de la Sí, palabra, una sobre ciudad todo de lo bueno. 150.000 habitantes hoy en Claro, día, que en los tiempos del festival cuando comenzó tendría 120, una claro. cosa así. Y eso, ¿no? Entonces, de repente alguien que apuesta por llevar, joder, a su ciudad, pues desde Carmen Linares Ujú. a Duncan Du, a conciertos de Exacto. rock más tal, ¿no? Yo creo que tiene que ser bonito, ¿no? También es como casi una forma de tomar el pulso, ¿no? A tu Sí, ciudad, a tu sí, sí, propia sí. ciudad, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues después te das cuenta que has hecho pues un poco géneros, como decías antes, muy, muy diferentes Mm. y buena parte de nuestra música. Es cierto que no he hecho muchas cosas internacionales, Ujú. pero nacionales, vamos, Mm. muchísimas al Mm. cabo del tiempo. Y no solamente en el mundo de la música, también Mm. hemos trabajado con artistas, digamos, de otros campos, con Sí. artistas también cinematográficos, con Mm. artistas también. El mundo de la comedia es un Sí. campo que también hemos trabajado bastante Ajá. durante varios años. Por ejemplo, trabajamos con Leo Harlem, con el Ajá. humorista, en varias comunidades. Ajá. Vamos, teníamos un acuerdo con su oficina. En fin, Mm. la música ha sido el punto central, pero también hemos Mm. estado en otras cuestiones. Sí, hombre, y has dinamizado, por ejemplo, el mundo del cine, ¿no? Almodóvar, ya lo has llevado ahí, Almodóvar, Santiago al Segura. principio, Segura Sí. y otra serie de cosas, sí. Sí, por ejemplo, estos días estábamos hablando, ¿no? De también otro proyecto que haces, bueno, que para llevar a Mai Meneses, a Nina Conte dentro de una historia para presentar el libro. Exacto. O sea, que estás en todos los fregados de... Pues es que cuando tienes una empresa, que nosotros somos una pequeña empresa de 4 Sí. personas, ¿no? Yo llevo, digamos, la dirección artística y, digamos, la visión general porque soy el más veterano, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, la empresa se ha montado un poco en base a un poco a la familia. Está mi mujer, y estamos gente, pues, de la familia y otra persona que también está muy unida a nosotros, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es un poco continuamente, esto es un no parar, porque Claro, estás siempre pensando en qué va a ser lo siguiente, sí. por dónde podemos ir, esto nos parece interesante, vamos por aquí, vamos por allá, este artista que seguramente vamos a ponernos en contacto con la oficina porque esto nos está gustando y probablemente en esta ciudad pueda ser interesante. Así estamos todo el día. Bueno, y hablando de esas producciones, las que te han gustado, las que te han costado, ¿cuál te hubiera gustado hacer? ¿Cuál te gustaría hacer? ¿Cuál se te ha quedado en el camino? Ya va a ser pues, Hombre, imposible. también es pues muchísima gente. Yo cada vez que, por ejemplo, se nos va, fallece algún artista importante que no he Mm. trabajado, digo: "Jo, qué, Qué qué rabia. rabia, qué rabia me da". Hace pocos días ha sido Pablo Milanés, por ejemplo, Mm. pero muchísimos. O cuando hace unos años con Paco de Lucía y tal, ¿no? Mm. He trabajado con mucha gente del flamenco, pero nunca llegué a trabajar ni con Paco de Lucía ni con Camarón, a quien tuve muy cerca Mm. en los primeros años, Mm. pero no lo hicimos al final. Mm. Y esos son nombres, por ejemplo, Ujú. que me hubiera gustado, gente que son un poco leyendas en la música. Ahora mismo, por ejemplo, de los que están así, de los clásicos, pues no he llegado a trabajar a día de hoy con Rafael, sí Mm. con otras gentes, Ujú. sí con mucha gente, pero bueno, Mm. también es cierto que no se puede trabajar con todo el mundo. Claro. Porque, por ejemplo, desde Logroño, ¿cuánto hay de iniciativa personal a propuestas que os hacen? Es decir, ¿cuánto hay de salir, vamos a por X artista o llegan a Ignacio Faulín para decir, oye, vamos a hacer Logroño contigo? Sí, bueno, esto es un poco, sí, hay muchas veces que tú propones un artista, o sea, una ciudad
a la oficina del artista y lo ven bien, mal o regular, ¿no? Y dicen, bueno, pues esto, o también simplemente porque no estamos solos en el mundo, pues a veces hay otras empresas que hacen la plaza o hacen otra ciudad que a ti se te ha ocurrido, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, unas veces se hace de una manera, otras veces de otra. El tema es estar ahí muy presente y estar lo más pegado a la actualidad posible. Ajá. Y por ejemplo, el mundo del management, ¿lo has trabajado una vez? ¿No te ha interesado? Poco. Sin embargo, ahora estamos con proyectos interesantes también relacionados con nuestra tierra, etcétera, porque las cosas han cambiado mucho, lo decía antes así de pasada. Hoy en día está muy presente el turismo cultural, el turismo incluso deportivo, y nosotros organiza hasta una carrera. O sea que, vamos, con una estrella, bueno, con una leyenda del deporte como Martín Fiz, que ha sido campeón. Sí. Campeón de Europa y del mundo de maratón, y que es la imagen de la carrera, bueno, en fin, que estoy metido en cosas muy variopintas, y ahora mismo, cuando me decías concretamente lo de ser manager de artistas, bueno, ahora mismo hay algún espectáculo que lo llevamos, que lo estamos produciendo nosotros, y que ahora, por ejemplo, está muy presente, como ha ocurrido con el flamenco, con el tango, el convertir a la jota. Fíjate de qué hablamos aquí, en patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues tenemos un espectáculo para el año que viene unido a eso. Qué bueno. Unido a eso con el mundo de la jota, con joteros, cantadores, bailadores, músicos de Aragón, de Navarra y de La Rioja, lo que se denomina la jota del Ebro, aunque la jota está muy presente en casi toda España. Me encanta, es algo además que ha salido en muchos programas y que también reivindico totalmente, ¿no? Que al final, cómo se ha perdido quizás esos prejuicios, ¿no? Para reivindicar los folclores locales, ¿no? Quizás lo único que había era el flamenco. Bueno, pues luego en el País Vasco igual sí había una cosa más concreta, la nación vasca, en Cataluña quizás, ¿no? Pero de repente ahora que incluso propuestas, pues como los hermanos Cubero, ¿no? De repente que reivindiquen. Sí, siempre están ahí. Por ejemplo, ahora recientemente ha venido muy bien el Capote con el nuevo disco de Rosalén, por ejemplo, que es un disco donde ella expone sus raíces musicales, ¿no? Y hace una serie de colaboraciones y cantan en los principales idiomas de este país. Sí. A mí me cae, vamos, de hecho, mi programa favorito de radio ahora mismo es Tarataña, el programa de Fernando Íñiguez. Exactamente, lo sigo habitualmente. Bueno, ¿estás asociado a Arte, a EPM? Sí. ¿Cuál es tu visión del asociacionismo en España? Bueno, vamos a ver, yo creo que siempre es interesante estar unidos o tener una asociación de referencia, más allá de que a veces no se consiguen muchas de las cosas que pretendemos, pero también es cierto que de otra manera sería muy complicado, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante. En arte llevo más de 20 años. Vamos a ver, y después todas estas asociaciones, por ejemplo, que están trabajando con la música, por ejemplo, Es Música, ¿no? Con King, el manager de Vetusta Morla y otros artistas. Y bueno, pues a mí me parece muy bien todo lo que sea potenciar la música popular en este caso, ¿no? En todas sus facetas y que esté muy presente. Claro, cuando llevas muchos años en la asociación, pues hombre, hay veces que puedes tener visiones más positivas, más negativas de determinadas cosas, pero pienso que la asociación ahí está, lleva creo que desde el año 83, que ya son unos cuantos años, casi 40, y me parece bien, me parece muy interesante. Yo estuve este año, además fui con muchas ganas porque era después de la pandemia y del frenazo que tuvimos todos los que nos dedicamos a esto, pues fui con mucha ilusión a la última asamblea de arte, donde a usted se le dio un premio, pues creo que bastante oportuno, en fin, y nada, yo creo que para mí es muy positivo. No, para mí es totalmente positivo y necesario. Quizás lo que sí he hecho en falta es cierta capacidad a veces para hacer lobby, ¿no? Y precisamente
en los momentos especiales de la pandemia creo que bueno, pues al final se volvió a demostrar, ¿no?, lo poco que interesamos a las instituciones. Bueno, esa ¿no? es otra Entonces, cuestión. Sí, sí, tú que bueno. trabajas además tanto con las Sí, instituciones, bueno, ¿no? fue un momento, es increíble, ¿no? Afortunadamente el ser humano después nos acomodamos a la situación cambia, las circunstancias cambian y afortunadamente estamos otra vez trabajando como siempre, ¿no? Uh-huh. Pero ese momento fue muy duro, Sí. ese momento fue especialmente duro y nos veíamos en ocasiones muy solos. Muy solos, sí. Muy solos, sí. Bueno, has sido profesor de marketing en la Escuela Universitaria de Turismo de La Rioja, profesor de la universidad dentro de esta universidad de la titulación Historia y Ciencias de la Música. Uh-huh. ¿Te interesa la docencia? Sí que me gusta, me gusta mucho. Además, mi padre era maestro, aunque, claro, a mí cuando era así jovencito, pues en principio, bueno, cosas de la edad, tampoco ese tema le daba mucha, pero después he estado 8 cursos 9. En la universidad estuve 4 en musicología y otros 5 en la Escuela Universitaria de Turismo. Y son años que, bueno, es otra cosa más. Tanto en una cuestión como en otra me llamaron, ¿no? Y entonces dije que sí y al final, pues, también aprendes mucho y de hecho, mi paso por la universidad, donde di 2 asignaturas que eran elementos del pop, lo llamaban, Buenísimo. y gestión musical eran cosas muy unidas a mí y además de ahí salió los últimos libros que he escrito. Porque decidí hacer el doctorado, me compliqué la vida ya del todo porque con el trabajo diario me pongo a hacer el doctorado cuando realmente al final el doctorado laboralmente pues no me ha aportado nada, pero personalmente para el resto de mi vida me ha aportado muchísimo. ¿Por qué? Porque ves muchísimas cosas de la vida diaria y de tantas otras cuestiones cuando te metes a fondo con un tema, lo investigas a fondo, te lo tomas muy en serio. En este caso, la tesis que elegí, pues claro, para que tuviera una ilusión yo en el tema, fue los comienzos del pop y del rock en España, ¿no? Descubrí muchísimas cosas que para mí eran novedosas. Y eso que yo pensaba que conocía bastante el tema, pero después descubrí que cuando te metes a fondo, pues claro, y esa visión de entrar en las cosas ahí, de siempre racionalizar cualquier tema, pues me ha aportado mucho. Yo cuando pues, lees un periódico, ves la tele, y cualquier tema, pues siempre le das la vuelta, ¿no? Porque dices, bueno, si están contando esto, seguramente viene por esto o por lo de más allá. No sé, es una forma, lo del doctorado a mí me aportó mucho personalmente por eso, porque me hizo también, durante el tiempo que me hizo investigar y me hizo pensar mucho y reflexionar. Esa es la cuestión. Bueno, y tú que vienes de la escuela del prueba-error, ¿qué piensas del boom de los grados universitarios que hay de Music Business, de gestión cultural, etcétera? Pues ahora mismo la verdad es que no estoy, aunque estuve, vamos, ya digo, trabajando como profesor, consultor, me llamábamos a profesor contratado, que estábamos en una titulación, no estoy tampoco muy en contacto con el mundo de los grados hoy en día. Tampoco estoy... en La Rioja hay una universidad privada, que es la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, que además, por cierto, es también patrocinadora de unas cuantas actividades del festival actual, porque los conciertos más importantes los patrocina la UNIR. Pero no conozco bien cualquier comentario que haría, que eso también he aprendido yo con los años. Cuando un tema no lo controlo bien, prefiero no comentar mucho, porque no sé exactamente ahora mismo el tema de los grados, hasta cómo está tampoco... sería una opinión un poco a la ligera, y prefiero que... No sé, hay muchas cosas de las que puedo opinar, pero en ese caso tampoco estoy muy al día.
Totalmente. Bueno, toda esta actividad frenética de 1000 frentes te da tiempo también incluso para poner un pie en el compromiso social, ¿no? Con iniciativas como Actuemos, ¿no? Que es contra la violencia de género, que hiciste Lo hicimos aquí en Madrid, sí, en febrero de 2019, y que fue una satisfacción hacerlo. Eso surgió un poco de la iniciativa de un músico de mi tierra que ha trabajado y trabaja con artistas como, por ejemplo, Hueco, y también ha trabajado con Rosalén y con otros. Y me comentó la cuestión. Yo creo que en principio lo que él pensaba era hacerlo en Logroño, pero yo dije, vamos a hacerlo en Madrid. Y conseguimos el patrocinio necesario. Y lo hicimos, sí, lo hicimos en el Palacio de Congresos en IFEMA. Y sí, bueno, y después hizo un especial en televisión y el elenco que tuvimos estuvo muy bien, ¿no? Y la gala del Salón de la Fama, que es un proyecto, ¿no? Que se quedó... Ese es un proyecto que yo llevo muchísimo tiempo con él. Absolutamente necesario. O sea, de verdad no tenía constancia y además, bueno, luego viendo la... Ese es un proyecto que llevo muchísimo tiempo con él y que es una de mis... Estamos en muchos frentes, pero es una de las cuestiones que yo tengo para este próximo 2023. Porque en La Rioja, por ejemplo, ahora mismo hay un tema muy importante donde hay una inversión significativa de los fondos europeos, estos Next Generation y tal, que es lo que el gobierno llama el Valle de la Lengua. En los monasterios de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, que son patrimonio de la humanidad desde el año 97, pues ahí se está haciendo, se van a hacer muchísimas actividades de tipo cultural. Y entonces estamos pensando hacer ahí un día dedicado a la música hispana con unos premios y una serie de digamos, actividades alrededor. Y estamos con ello y estamos en visos de poder hacerlo este año 2023. Y espero, confío y deseo que pueda hacerse. Qué bueno, vamos. Desde luego, vamos, todo mi estímulo porque me parece algo además necesario. Tenemos varios frentes que están muy interesados y, bueno, pues... pero la verdad que es un asunto... en el fondo, si te das cuenta, muchas de estas cuestiones vienen todo de lo mismo. Vienen de la pasión y del gusto mío por la historia, por valorar lo que muchísima gente ha hecho al cabo de los años en el mundo de la música, ¿no? Totalmente. Bueno, tu último libro, del que hablábamos al principio, editado en 2 volúmenes, maravillosos, o sea, tengo que decir, no solamente lo recomiendo, casi debería ser libro de texto en los colegios, porque es absolutamente maravilloso, que es Hola Mr. Pop, cuando la modernidad llegó para quedarse. Cuéntanos qué has querido reflejar en él y cuál ha sido el proceso meticuloso, evidentemente, de trabajo. Bueno, en primer lugar, agradezco tus palabras y más viniendo de ti, porque una persona que es compañero y que además que estamos en un mundo que es el mismo, ¿no? Vamos a ver. Cuando hice ese doctorado que hablaba antes, yo elegí ese tema, esa tesis. Y vamos a ver, yo veía que no había quizá aunque se han hecho, hay libros escritos, no muchos, pero esos años quería contar un poco muy detalladamente todo lo que había ocurrido en el comienzo de nuestra música pop y rock entre 1956, que es el año central del rock and roll, y 1969 es al final de los 60. En la tesis había hecho también un apartado dedicado a todo lo anterior norteamericano antes del rock and roll. Que eso salió en un libro en el año 2016, lo presenté, que lo editó Milenio, y también salió un doble CD que lo publicó Ramalama.
un libro que se llama Bienvenido Mr. USA, que era un poco la música norteamericana en España antes del rock and roll. Me fui hasta 1865, hasta 1955, hasta que en España se publica la Columbia Donostiarra, el clásico que lanza el rock and roll a Bill Haley con su Rock Around the Clock, ¿no? Entonces, esa parte ya la tenía, pero quería un poco meterme a fondo, igual que me había metido con ese libro, en esos primeros años. Y entonces la verdad es que a veces cuando lo estaba escribiendo parecía que estaba viviendo en aquella época, porque lo he contado de forma muy exhaustiva, no solamente el pop y el rock de cada año, pienso que están contados muy detenidamente, sino también, comentar todos los géneros musicales que convivían con eso. Es decir, el folk, la canción de autor, que está en sus primeros años, el jazz, el flamenco, la canción española, la copla, como es el nombre habitual desde los 80 en adelante, ¿no? Y después no solamente eso, sino contar también todo lo que es la cultura popular alrededor, claro, ¿no? Es decir, la moda, el diseño gráfico, los medios de comunicación, la vida nocturna, drogas legales, ilegales y demás familia, ¿no? Es decir, un poco todo eso que le dan también, pienso, más sabor a todos esos años, ¿no? Es decir, fui año a año. El libro está escrito. Hay cuatro etapas históricas. Del 56 al 59 es de la llegada del rock and roll a los primeros artistas juveniles. Después está el 60 al 64, que son los comienzos. El del 65 al 68 yo lo denomino la primera edad de oro del pop español. Y el 69 es como el final de una década, ¿no? Y porque empiezan a cambiar determinadas cosas, etc. Y cada etapa está dividida a su vez año a año, porque a veces es cada año, dentro de la rapidez con que se mueve el pop y el rock, pues claro, el 56, como decía antes, es el año del rock and roll, el 67 es el año de la psicodelia y del hipismo, el 64 es el año mundial de la Beatlemanía, el de la explosión, el 62 era el año de un ritmo como el twist, que también jugó un papel interesante en el tema moderno de aquella época, el 68 es el año de máximo apogeo del soul. En fin, todas esas etapas están contadas en el libro muy detenidamente. Totalmente, de manera magistral, además. Bueno, te iba a preguntar en qué proyectos andas ahora mismo, pero bueno, lo vamos a englobar en la siguiente también. Es, ¿qué cosas crees que hay pendientes? Que evidentemente son muchas. Por ejemplo, aquí se ha hablado, el primero que lo comentó fue nuestro querido y admirado Diego Manrique, que decía que es increíble que, por ejemplo, que no haya un libro sobre la historia de Hispavox, ¿no? Quizás nuestra Motown, ¿no? Por tal esto tal, ¿no? ¿Qué crees que hace falta o que está pendiente la historia para hacer? Hombre, pues en cuanto a... Yo creo que quizá... ¿O qué te gustaría a ti emprender? Bueno, yo ahora mismo, concretamente, si quieres empiezo por ahí, sí. Ahora mismo, después de este derroche de tanto tiempo, sí, y de esfuerzo y tal, y pues lo que estoy pensando, vamos a ver, ahora necesito un poco de descanso, ¿no?, con este tema, pero no digo que... Pienso que volveré de nuevo a escribir, pienso que volveré de nuevo a escribir y estoy pensando en cosas que puedan ser un poco, seguir un poco con la historia de nuestra música. Ahí me he quedado ahí en el comienzo justo de los 70 y hacer ahí algo, pero claro, estoy pensando que hacer un trabajo como este es muy intenso, ¿no? Porque necesitas tener todas las variantes de cada año y de decir, pues bueno, ahora esto, ahora ir metiendo todo, porque sin embargo, vamos,
pienso que libros que resuman las siguientes décadas y tal, o hacer un trabajo por décadas, sí que estoy pensando de una u otra forma lo tengo ahí en mente. Pero la verdad es que hacen falta muchas cosas, ¿no? Y eso que, como también sabes suficientemente, en estos años están saliendo más libros que nunca, musicales. Sí. Los que hemos vivido otros tiempos que eran mucho más contados, ¿no? Pienso que por ejemplo, pues hacer una visión un poquito general de la historia de nuestro pop y rock también es necesario, ¿no? Quizá lo que pasa es que es un trabajo muy fuerte. No, pero por eso te decía yo lo de Hispavox, de repente hoy hablaba con mi amigo Nacho Gallego. Es una cosa impresionante, ¿no? Belter, la historia de Belter, ¿no? Más allá de todo. De repente antes has nombrado la Columbia Donostierra, ¿no? Joder, esa historia me parece algo alucinante, ¿no? Comenzó en los años... Esto es Subterfuge Radio. Creo que el año que viene